aquí na Mag TV. Tadi todo ka Mag sa el plantado del casa, también el landscaping for enhancement, iya pwede pa hacer negosyo na casa mismo. For all of that, we are glad. Pero kamags, not everyone is fortunate enough to have all those things. Si el otro bien busy kayo pensa-pensa mga manera para hacer mas bonito al di la casa, sino ta hace extensión del di la casa. Sino también ta cambiar interior del di la casa. El otro, no hay embonamente casa para puede style entero familia. Igual este familia aquí na Santa Maria. Na este estructura, taqueda el man maridable y el seis anak di ila. Si tapalta el espasyo, es na jeepya lang ta durmi el tres del di ila mag-aanak. Para buscar la vida, tahase sila tienda con el di ila casa si aga. Abajo también di ila, ta esta el di ila manok que ta cuida sila. Si de noche, tatapa lang sila el magakostao del di ila casa con manta que amo ta servi di ila pader. Si puede ustedes notar, abierto el magakostao y destrozao el di ila techo. Ang problema kami, tempo ulan, matulo, damun bongbong, kanang sawali. Pwerte gat al viento na. Hindi kami pwede gat ablab, durmi gat kami, akal durmi nga insakto gat kami pwede durmi. Tiyan na besta, sintay lang kami na urilya, na espera lang kami siya kabarulan. Tiyan na gat lamok permanente, galde grande gayod. 3 bilog, pati kami maridable, bali 5 todo. Kaya hindi magad abla insakto gat kami todo ali kuan durmi kay jutay lang. Ano may privacy kay abierto lang manggad si o. Kambya na CR, pero pwede kambya benamente kami sa kay may man ili privacy. Por causa del pobreza ta experiencia el di aton mga kababayan, kaya si DL Mag TV ayuda con esta familia, junto con el Goodwill Lumber Enterprises. JCI Senator Mr. Melvin Gapol para tiyan na sila un poco komportabilidad na vida. Ako pong kalipay na mga doon na may gikuan sa tabang sa DCD8. Salamat po mi sa nagtabang sa mo sa Goodwill kasi Mr. Gapoy. Salamat mi. Nalipay na ko sa mong kuan nga naayo na. The most that we can do is to be appreciative and grateful for what we have. As a sign of our appreciation and gratitude, let's start helping the less fortunate ones in any way we can. It's great to have these people, no, si Mr. Melvin Gapol and Goodwill Lumber Enterprises, who not only think of their own sake, but also help others have their own. To them, more power. Eran sila kita todo, no? Si Chene, man-share ko ng otro kenuay, ikeda el di ila mag-anghel. Kumuya lang ara na Luzon, kaya kada biktima del aguacero. Si kere ustedes duna, abierto el ABS-CBN para aksepta el de ustedes donasyon, bisita lang ustedes na ABS-CBN compound, y ayuda el magavida del manada. Anyway, we are glad kaya pwede también kita alevia cuantos vidas aquí na send me an angel. It doesn't mean si bonito ya el casa y alrededor es okay ya este. Siyempre, el importante, el quien ta queda aquí, mas ya el de la seguridad y salud. Como el ponida del magamedicina, jabón y otro pa magaliquidías. Numa este deja donde puede alcanzar el magabata, siendo baka puede sila este man ingest y causa poisoning. Pati el magacaliente agua, no mas deja na punta del magamesa. Asegura también que no hay maga-sharp edges na alrededor que puede herir con el maga na casa, especialmente el magabata. Check ya kita si tiene overload na usada del kuryente que hindi debe manlampas na indicated wattage. All major appliances should be grounded. Asegura kay ta-checkya el ground fault circuit interrupters regularmente, kaysa hindi, pwede este causa electric shock. Antes sale na casa, asegura kaya man unplug ya con el maga-appliances. Si ay deja ustedes al casa por cuantos días, hase abaja el volume del telepono para hindi dale tip con el magaladron
kay no hay gente ta esta na casa. Y más bueno si ay pwede man install CCTV camera. Mas bueno también si tiene air purifying indoor plants adentro del casa para limpia con el aire ta resulya kita. Antes de planta casa, besides the accessibility and water supply, check ya kita si esta na fault lines. Se ready ya el todo, no mas olvida sa ka-building inspector para pwede asegura kay comply el casa na todo rules y regulasyon del nasyon. Escogi el lote, saka un profesional para investigar el kondisyon del tierra, drainage, zoning y building codes na rehiyon. Necesita tiene team of experts para plantar de ustedes casa, como un builder, excavator, surveyor, home designer o architect. Si plantao ya el casa, mas bueno si tiene smoke detectors kada piso y carbon monoxide detectors cerca na mga lugar donde ta dormir. Debe también tiene fire extinguisher na casa y tiene escape plan en tal caso de quema. Stay safe, kamags!